lugar donde no soy amado. Yo no sé si alguna vez tú has sentido como si no fueras valorado o valorada en el lugar donde tú estás, como si de repente todos tus esfuerzos, toda tu entrega, toda la contribución que tú has hecho en algún lugar no fuera reconocido o no fuera apreciado. ¿Y cómo se siente esto? Se siente mal, ¿no? Se siente feo estar en un lugar así, donde tú sientes que tú estás dando, que tú estás haciendo y que nada pasa, que nada sucede, como que no te valoran. No valoran. Y los seres humanos psicológicamente siempre necesitamos ese reconocimiento. Siempre hay un reconocimiento que nosotros queremos que nos den en algún lado, no necesariamente en estos ámbitos, sino cuando tú estás con alguien, tú quieres que esa persona reconozca lo que tú haces por él. Pero a veces nosotros sentimos que no encajamos en ese lugar, como si no encajáramos ahí en el entorno en el que en ese momento nos está rodeando, con las personas que nos rodean a nuestro alrededor. Y, y yo siento que esto se siente como si fuéramos un extraño en un lugar donde supuestamente deberíamos sentirnos parte, pero a veces nos sentimos así, como ese completo extraño, como esa persona que no encaja en ese lugar. Y esos sentimientos pueden ser profundamente dolorosos en nuestra vida. Son dolorosos, es doloroso sentirse así. ¿A quién le gustaría sentirse así? ¿A quién le gustaría estar en un grupo de amigos o con una persona y sentir que no es valorado, que nadie lo tiene en cuenta, que lo que uno dice como que no importa? Se siente mal, ¿no? Duele muchísimo, así es. Duele mucho, porque no solamente nos hiere en el corazón, no es solamente una herida en el corazón, sino que también lleva a cuestionarnos a nosotros mismos nuestra identidad. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo? ¿Será que sí valgo? ¿O será que no? ¿Será que sí tengo un propósito en este lugar? Entonces no es solamente la herida de mi corazón, sino sobre mi valor, mi identidad y mi propósito. Yo llego a cuestionarme a mí mismo, de acuerdo a la manera en la que otros tratan mi vida. Y vivimos en un mundo en el que constantemente se pone mucha atención en la apariencia de las personas. Entonces nos fijamos mucho más en eso, nos fijamos mucho más en los logros, nos fijamos mucho más en el éxito visible de las personas. Y en eso es en lo que en la actualidad vivimos centrados. El sábado hablábamos de esto cuando estábamos hablando de nuestra identidad. El problema es que vivimos fijados en eso. Solamente nos centramos en las cosas que han logrado las personas, en el éxito que han podido tener y en la apariencia que pueden mostrar delante de los demás. Por eso es que muchas personas terminan sintiendo que no están a la altura de las expectativas de los demás. No estoy a la altura. Y yo no sé cuántos se sienten hoy acá de esa manera, que no estamos a la altura de las expectativas de las demás personas. Y esa presión por cumplir con un estándar de la sociedad, de la familia o incluso de personas cercanas a nosotros puede ser muy abrumadora. ¿A quién no le abruma eso? Estar cumpliendo siempre con las expectativas de todo el mundo, de lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, de la manera en la que el mundo quiere que yo me comporte, de la manera en la que el mundo quiere que yo hable, de las cosas que el mundo quiere que yo haga, y estar cumpliendo las expectativas de todas las personas, familia, amigos, pareja, conocidos, trabajo, abruma, cansa nuestro corazón. Y cuando no las cumplimos, pasa lo que dijimos ahorita. Vienen las preguntas a nuestra mente de, ¿será que soy suficiente? Sí soy suficiente. En el libro que estamos leyendo del campo de batalla de la mente, Joyce Meyer nos hace este cuestionamiento o nos lleva a pensar cómo nuestra mente, nuestros pensamientos nos llevan a hacernos preguntas como estas a causa de las experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida. Y entonces llegamos a pensar que no tenemos nada importante o nada bueno que ofrecerle a otra persona para ser reconocidos. Y el problema es que cuando estos pensamientos se alojan dentro de nuestro corazón, producen en nosotros inseguridad, angustia, tristeza y una sensación de vacío. La sensación de vacío sobre nuestro corazón. Sin embargo, la verdad sobre todo esto es que nuestro valor y nuestra identidad o nuestra dignidad no deberían depender de la opinión cambiante de las personas, porque esto es algo muy importante y también lo hablamos el sábado. El mundo en el que estamos ahora es cambiante. Entonces hoy estamos en una moda, pero mañana ya pasaste a la otra. Y si te quedaste en esta, entonces ya no puedes estar acá. Y vivimos en una sociedad que está cambiando día con día. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días salen modas nuevas. Y entonces tenemos que irnos actualizando a todo el problema del mundo cambiante en el que estamos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando nosotros no encontramos nuestro valor? Porque vivimos cambiando una y otra vez. Nuestro valor y nuestra dignidad no dependen de la opinión cambiante de las personas, sino de algo que es mucho más profundo, de algo que es mucho más real, de algo que es mucho más eterno. El problema es que nosotros muchas veces buscamos aceptación en lugares donde nunca fuimos diseñados para recibir.
Hay lugares donde nosotros estamos que no fueron diseñados para nosotros, que no fueron diseñados para que estuviéramos en ese lugar. Y entonces nos olvidamos de muchas cosas. Y cuando yo pensaba un poquito en este tema, me surgía una pregunta y es, ¿dónde estoy encontrando mi valor? Yo me hacía esa pregunta y ahora quiero hacérselas a ustedes. ¿Dónde estoy encontrando mi verdadero valor? ¿Dónde será? ¿Cómo es que estoy superando el dolor de no ser apreciado? ¿De qué manera yo estoy superando el dolor de no ser apreciado? ¿Y de qué forma yo puedo descubrir mi verdadera identidad? La respuesta se encuentra en Dios, porque a través de su palabra es que nosotros aprendemos y miramos que somos amados, que somos valiosos y que fuimos creados con un propósito. Cuando nosotros entendemos eso, dejamos de depender de la aprobación humana de las personas y comenzamos a caminar en la seguridad de lo que Dios dice acerca de nosotros. Hay una seguridad y hay algo que el Señor está diciendo acerca de ti, inclusive desde antes de que llegaras a este mundo. Pero como estamos en el mundo actual, como llegamos a este mundo, en este mundo cambiante, entonces necesitamos empezar a comprender que aunque haya lugares donde no vamos a ser valorados, eso no quiere decir que Dios no sepa llevarte al lugar correcto donde vas a ser amado, amada, valorado y valorada. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que necesitamos aceptar salir de esos lugares. Porque hay momentos donde tú y yo sabemos que no estamos siendo valorados, que no estamos siendo vistos de la manera en la que Dios nos vería, y entonces no nos vamos de ese lugar. Nos aferramos más hacia ese lugar. Y por eso hoy vamos a hablar de Jacob. Resulta y pasa que Jacob llega a la casa de Labán buscando refugio y un nuevo comienzo para su vida. Ya sabemos de pronto un poco lo que pasó antes de la historia de esto. Jacob ya había peleado con su hermano Esaú, ya se le había dicho, mira, vete de acá, la mamá le había dicho, vete de acá, busca otro lugar. Y Jacob prácticamente que estaba huyendo después de haber engañado a su hermano. Entonces llega a un lugar donde se encuentra con un hombre llamado Labán y empieza a querer tener un nuevo comienzo en su vida. Entonces Jacob dijo, de pronto en este hombre puedo encontrar ese refugio. Y sin embargo, lo que parecía ser una temporada de oportunidad terminó convirtiéndose en años de esfuerzo, paciencia y continuos engaños hacia Jacob. Primero que todo, Jacob llegó, se encontró con Labán y resulta y pasa que Labán tenía 2 hijas y Jacob se enamoró de Raquel. Y él la miró, él dijo, yo quiero que ella sea mi esposa. Entonces habla con Labán y hacen un acuerdo para trabajar durante 7 años. Y Jacob trabaja durante esos 7 años. Y adivina qué, que cuando llegó el momento, que cuando llegó el instante en el que podía reclamar a Raquel, Labán le dice, te entrego a mi otra hija. Y aún así, Jacob dice, ok, pero quiere trabajar por su otra hija. Y vuelve y trabaja otros 7 años. Y nos muestra la paciencia que tuvo Jacob, ¿no? Pero eso ahí no fue, después de cumplir finalmente con lo pactado, con lo que estaba organizado, pues Labán cumplió en ese momento con su palabra y le entregó ahora sí a Raquel. Tuvo que trabajar 14 años. Pero la palabra de Dios dice que después de esto, nuestro amigo Jacob con sus esposas permaneció sirviéndole a Labán. Él continúa allá con el cuidado de sus ganados. Sin embargo, la injusticia de parte de Labán continuó contra Jacob. Continuó ahí, porque Labán constantemente iba modificando las condiciones de la vivienda o del lugar o de los rebaños que se le entregaban a Jacob en ese momento. Entonces Labán, digámoslo algo así, modificaba las condiciones del salario en esa época de Jacob. Todo lo hacía para impedir que Jacob prosperara. Pero hay algo muy importante y es en Génesis 31, versículo 7. Dice Jacob, sin embargo, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, entonces todo el rebaño comenzaba a traer crías manchadas. Y fue así. Entonces salía el rebaño y antes de que saliera le decía a Labán, mira, ¿sabes qué? Los animales que salgan manchados son tuyos. Pero Dios hacía algo porque Dios estaba con Jacob. Entonces resulta y pasa que todos los animales que salían manchados. Y entonces Labán al ver eso cambiaba de idea. Y ahora no, ¿sabes qué? Ahora cambio de opinión. Los animales rayados serán tuyos. Entonces, bueno, pasaba de esa manera y antes de que cuando empezaban a nacer resulta y pasa que todos los animales empezaban a salir rayados.
Todos empezaban a salir de esa manera. De esta manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. Y hay algo en lo que yo quiero que nos centremos. Dios no ha permitido que me hagas mal. Dios no lo ha permitido. Y sin embargo, Jacob seguía. Y en la historia que nosotros conocemos de Jacob, si algo le pasaba a algún rebaño, si algo pasaba, entonces Jacob le entregaba pues parte de su rebaño a Labán y él no peleaba por eso. Él continuaba ahí en ese proceso. En varias ocasiones, Labán establecía un acuerdo sobre los animales que serían para Jacob. Y él lo hacía así. Pero Dios siempre estuvo a favor de Jacob. Siempre estuvo a favor. Y así pasaron, año tras año. Hasta que llega un momento en que Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Esta temporada ya terminó. Ya no más. No debes seguir en ese lugar de abuso. Vas a regresar al lugar de la promesa. Génesis capítulo 31, versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo, y tus parientes de allí, y yo estaré contigo. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en los que Dios no solamente bendice a una persona en medio del proceso que está pasando, sino que también lo saca del lugar donde ya cumplió con su propósito. Y eso es lo que hace el Señor. Y hay momentos así. En medio de toda la historia con Jacob, con Labán, Jacob llega a un punto donde reconoce que algo tenía que cambiar. Y reconoce también la forma en la que va a entender el nuevo propósito que Dios tiene para él. Después de años de trabajo, de esfuerzo constante, de enfrentar cambios injustos en sus condiciones laborales, Jacob entiende que su vida no estuvo sostenida por la fidelidad. Estuvo sostenida por esa fidelidad que le entregó Dios, por esa fidelidad que él tuvo, no por la fidelidad de un hombre, sino por la fidelidad de Dios hacia su vida. Fue así, por la intervención constante de Dios en su historia, porque era Dios quien permanecía en cada momento de su vida. Y él reconoce que si Dios no hubiera estado con él, de hecho lo dice, ahorita lo leímos, Dios no permitió que me hicieras mal. Entonces Jacob reconoce que si Dios no hubiera estado con él, entonces lo habrían despedido de ese lugar con manos vacías. Pero Jacob estaba rico, cada vez se hacía más rico, más bendecido, más y más. Y él dice, mira, si Dios no hubiera estado conmigo, yo hubiera salido de acá con manos vacías, sin frutos, sin recompensa, después de tantos años de servicio a tu vida, de tantos años de servicio a Labán. Pero también afirma algo Jacob que a veces se nos olvida a nosotros cuando empezamos a obtener lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y es que ha sido Dios quien lo ha bendecido de la manera en la que se vio bendecido en ese momento Jacob. Y lo dijo ahí. Dios vio mi aflicción. Dios observó el trabajo que yo hice con mis manos y fue el mismo Dios el que impidió que yo fuera perjudicado debido a todo lo que tú estabas haciendo conmigo, Jacob. Y lo dice ahí, Génesis 31, versículo 42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado con manos vacías, Labán. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió de esa misma manera. Mira, aquí hay algo importante para señalar. Y es que cuando Dios está con una persona, y escúchame bien, ningún sistema humano tiene la capacidad de vaciar lo que Dios ha decidido llenar. Tú y yo no dependemos del mundo. Cuando tú empiezas a depender del Señor, no hay ninguna cosa que se ponga enfrente tuyo que haga que sobrepase la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y van a haber momentos donde pareciera que todo depende del hombre. Nosotros vamos a tener momentos así, donde pensamos que todo depende del hombre, de las autoridades, de las estructuras humanas, pero en realidad Dios está gobernando detrás de cada proceso, cada cosa que pasa, cada autoridad que pasa, cada estructura humana depende únicamente de lo que de lo que el Señor está haciendo con cada una de esas personas. Y hay alguien detrás, hay alguien que está gobernando cada proceso. Jacob pudo haber sido engañado. Eso pasó. Jacob pudieron haberle cambiado una y otra vez. Pudo haber sido limitado muchas veces. Y se limitaba, de hecho, Jacob a obedecer las órdenes que Labán le daba. Y por evitar conflictos muchas veces entregó cosas que él sabía que le pertenecían a él, pero se las entregó. Pero nunca fue abandonado por Dios.
precisamente porque él sabía de quién dependía su fuerza. Eso marcó la diferencia entre terminar vacío en ese lugar o terminar bendecido. Y aunque Jacob se fue de ese lugar, él terminó siendo bendecido, se fue de ese lugar muy bendecido. En la vida actual, muchas personas o muchos de los que estamos acá vivimos con la carga de la aprobación constante. En todo momento. Nos esforzamos por cumplir las expectativas de los demás, nos esforzamos por encajar en los sistemas, nos esforzamos por agradar al jefe o a personas que muchas veces no valoran nuestra entrega. Nos esforzamos a eso y eso produce un desgaste interno en nuestro corazón. Porque cuando nuestro valor depende de la opinión humana, entonces nuestra estabilidad emocional también depende de algo inestable. Por eso yo te pregunto hoy, ¿de qué depende nuestro valor? ¿De qué depende tu valor? Probablemente si depende de la inestabilidad emocional de los seres humanos, de la persona con la que estamos, del trabajo, de los amigos, entonces estamos dependiendo de algo que es inestable, de algo que en algún momento se va a caer. Dice en Colosenses 3, versículo 23 y 24, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Oiga, esto no exime que yo no tenga que hacer las cosas con excelencia como si fueran para el Señor. Pero cuando tú dependes únicamente o netamente de eso, las cosas pasan mal. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Sí, tú tienes un trabajo. Claro que sí. Claro que sí hay un jefe que te paga el sueldo. Pero cuando tú trabajan como si fuera para el Señor. Recuerden que el Señor lo recompensará con la herencia de lo que le ha prometido a su pueblo. Y que Él ama a quien sirve. Perdón. Y que el amo a quien sirve es Cristo. A quien sirve es Cristo. Por eso es que la palabra de Dios redirige nuestro corazón. Le da una estructura a nuestro corazón. No trabajamos para la aprobación de los hombres, sino para vivir con fidelidad delante de Dios. Y cuando nosotros lleguemos a entender esta pequeña parte, dejamos de vivir bajo la presión de ser validados, de ser validadas, y comenzamos a caminar en paz, sabiendo que nuestra recompensa viene de Dios y no del reconocimiento humano que nos den. Y no estoy diciendo que no se sienta bien o que no debemos trabajar para no ser reconocidos. A todos nos gusta que nos reconozcan, a todos nos gusta que nos digan que hemos hecho bien nuestro trabajo, más cuando nos hemos esforzado. Pero cuando ese reconocimiento llega a tu vida, cuando tú te empiezas a esforzar y a hacer las cosas como si fueran para Dios, porque va a ser inevitable para las personas lo van a notar, ellas van a ver que hay algo diferente en ti, porque lo estás haciendo como si fuera para Dios, y eso va a hacer que seamos reconocidos. Le pasó a Jacob. Él no estaba buscando la aprobación de Labán, pero en todo momento fue paciente, en todo momento fue honesto, en todo momento respondió a las cosas que Labán le pedía. Él no trató mal a Labán, siempre respondió, siempre fue honesto con él. Y su reconocimiento o su exaltación vino porque Dios así lo quiso, porque Dios miró lo que él había hecho. Entonces Jacob llega a esa conclusión después de todo su proceso. Él entiende que no fue Labán quien definió su futuro, no fue él, no fue que Jacob se volvió rico porque Labán le permitió trabajar en ese lugar. No fue el salario el que determinó su prosperidad, menos cuando Labán más de 10 veces o durante 10 veces le cambió su salario. No fueron los cambios constantes, no fue eso. O las condiciones que sostuvieron su vida. Fue Dios. Fue Dios quien lo hizo. Por eso, se puede afirmar con seguridad que si Dios no hubiera estado con Jacob en este momento de la vida, él habría salido sin nada. Sin nada de ese lugar. Menos si no fuera por la manera en la que Labán lo estaba tratando. Y no era solo Labán, y más adelante lo vamos a ver. Pero su sustento no dependió de la justicia de un hombre, sino de la fidelidad constante de Dios en cada momento de su vida. Fue así. ¿Y sabes qué? Que lo mismo sigue pasando hoy. Lo mismo sigue pasando hoy con tu vida. Porque cuando una persona está en lugares donde no es valorada, donde su esfuerzo no es reconocido o donde las condiciones cambian de un momento a otro constantemente, necesita recordar que su frente o su fuente no es el sistema. No es nuestro sistema, ni nuestro trabajo, ni la persona con la que estamos. No es una empresa, no es la persona. Tu fuente es Dios. Cuando Dios está con alguien, nadie tiene la capacidad de vaciar lo que el Señor decidió llenar.
Nadie tiene la capacidad de vaciar lo que Dios decidió llenar en tu vida. Nadie. Ni aunque se te pongan personas enfrente. Si el Señor dice que algo es para ti, ese algo es para ti. Así que si el Señor te dice que tienes que salir de algún lugar, es porque también Él así lo quiere. Y porque Él ya sabe que las vasijas vacías que están en este momento o en el momento en el que tú decidas marcharte, Él las va a llenar. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen en todo momento. Es así el Señor, el Salmo 23, versículo 4. En cada momento estará con nosotros. Su vara y su cayado infundirán aliento sobre nuestra vida. Aunque andes en valle de sombra, ese es su amor. Porque al final, lo que sostiene la vida de una persona no es la estabilidad del entorno, sino la presencia de Dios en medio de ese entorno. Es ahí donde se ve. Y cuando Dios está presente, incluso en los lugares más difíciles, Él sigue siendo el suficiente para sostener, para guiar y para proteger y proveer tu vida. Pero necesitamos empezar a creer, porque caminamos por la vida armando un montón de planes para que las cosas funcionen y se nos está olvidando que hay alguien que nos está sustentando, que hay alguien que te quiere proveer, que hay alguien que te quiere dar, que hay alguien que te quiere entregar algo para ti, para tu vida. Pero se te está olvidando esto. En la historia de Jacob vemos que su vida no estuvo marcada por un camino fácil. Jacob iba de una en otra y parecía, como le llamamos acá en Colombia, usted va de mal en peor. No sale de una cuando ya se está metiendo en otra. Apenitas acababa de salir del problema en el que se había metido y se mete en un lugar donde creyó que iba a encontrar refugio. Le trajo un montón de cosas, de prohibiciones a su vida, de zancadillas a su vida. Él estuvo en temporadas donde tuvo que aprender a sostenerse en medio de la presión, de la injusticia y sobre todo de la manipulación, porque Labán era un manipulador. Y así estuvo. Pero Jacob tiene algo impresionante y es resiliencia. Hasta el último día tuvo resiliencia. Jacob era un hombre perseverante hasta cuando pelea con Dios. Y le dicen, mira, no me voy a mover. No me voy a mover. Y ese era Jacob. Alguien que se mantenía firme en sus procesos. Y así fue como la mano de Dios nunca se apartó de él. Incluso cuando el entorno parecía completamente en su contra. Y él siguió ahí. Jacob no solamente tuvo que trabajar arduamente, tuvo que enfrentar un montón de cambios constantes en las reglas del trato con Labán, lo cual hacía que su proceso cada vez fuera más inestable y desgastante. Pero Jacob no solamente estaba luchando contra Labán. Hay un momento un poco más duro. Jacob se da cuenta de que después de haber trabajado con honestidad, con fidelidad y con esfuerzo durante tantos años, comienzan a surgir comentarios en su contra. Y eso es más duro, ¿no? Eso es aún más duro. Resulta y pasa que Jacob, posiblemente, me imagino yo, que después de estar cuidando el rebaño de Labán y de los hijos de Labán, porque yo creo que también era así, empieza a enterarse de que los hijos estaban diciendo que todo lo que tenía Jacob era a costa de su padre, que se había enriquecido a costa de su padre, como si todo lo que tenía no lo hubiera tomado de una manera indebida. Y eso es aún más duro. Después de todo lo que tuvo que trabajar, después de los cambios de salario que se le dieron, Jacob nunca tomó nada que no le pertenecía en ese momento con Labán. Y va y escucha a estos hijos diciendo eso. Dice en el capítulo 31, versículo 1. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob empezó a notar un cambio de actitud
de Labán hacia él. Como si fuera poco. Como si fuera poco, se entera de esto que estaban diciendo a sus hijos. Y que su integridad, porque era su integridad, estaba puesta en juicio a causa de algo que él no había hecho. Mira, muchas veces podemos hacer todas las cosas bien, trabajar con integridad, caminar con rectitud y aún así ser malinterpretados por quienes no conocen, porque no conocían el proceso completo. Y eso pasó. Jacob no estaba robando, él no estaba engañando. Su prosperidad se debía a lo que Dios había hecho por él, en medio de un sistema que intentaba constantemente limitarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo que es para ti, aunque se intervenga quien se intervenga. Pero la percepción de otros no siempre va a coincidir con la realidad del proceso que nosotros hemos vivido. Y esto nos enseña algo para la vida actual. ¿Sabes por qué? Porque no solo hay temporadas donde vamos a enfrentar injusticia en lo que nosotros vivimos, sino también van a haber temporadas donde vamos a ser malentendidos en lo que hemos hecho bien. Y hay personas que pueden cuestionar tu esfuerzo, tu integridad o tu resultado sin conocer las cosas que tú tuviste que atravesar para llegar a ese lugar. Y yo no sé a cuánto les ha pasado. Pasa mucho. Y de hecho, eso duele mucho más que la misma dificultad del proceso. A nosotros como seres humanos muchas veces nos duele mucho más quienes nos dan la espalda, quienes hablan mal, cuando no conocen todo nuestro proceso, ¿no? Duele más que el mismo proceso. Pero vuelvo e insisto, Jacob lo dice, pero Dios no le ha permitido a usted que me haga mal. Y aún así, lo más importante es que aunque la opinión de los hombres cambie, la protección de Dios siempre permanezca con nosotros. Labán podía cambiarle las condiciones una y otra vez. Sus hijos podían seguir malinterpretando y hablando mal de Jacob y sus resultados, pero ninguno de ellos podía detener lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jacob. Ninguno podía detener eso. Y eso es clave, porque ¿sabes qué? Cuando Dios restaura o respalda tu propósito, ni la manipulación humana, ni la mala ni la buena, nada puede detener el propósito que Dios tiene para ti y para tu vida. Nada lo va a detener. En los desarrollos anteriores nosotros hemos visto cómo Dios sostiene. Un Dios que sostiene. Un Dios que protege en medio de la injusticia y cómo muchas veces su mano permanece aún cuando las circunstancias son difíciles. Pero hay otro punto clave de esta historia, ¿sabes? El momento donde Dios le dice, mira, Jacob, sal de este lugar. Y miren, aunque Labán estaba en un lugar de incomodidad, Dios jugaba siempre a su favor. Cuando pasó lo del rebaño, que él quería, que Labán le dice, las tuyas van a ser las manchadas, el Señor hacía que todos nacieran manchados. Que las tuyas van a ser las rayadas, el Señor hacía que todas nacieran rayadas. Entonces, Jacob se encontraba en un lugar que era incómodo respecto a las personas con las que estaba, pero cómodo por la bendición que él tenía en ese momento. Entonces, se puede decir que humanamente hablando, Jacob estaba en un lugar que le producía estabilidad a su vida en cuanto a recursos y seguridad. En ese lugar tenía recursos y seguridad. Pero llega un momento de la vida en que Dios no solamente sostiene nuestro proceso, sino que también nos dice, es momento de salir de este lugar. Está en Génesis 31:7, que ya lo leímos. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y de tu abuelo, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le dice. Y aquí entra un punto de tensión. Porque muchas veces tú estás en relaciones, en trabajos o en amistades donde tú sabes que no encajas, pero no te sales de ese lugar. Esa es la tensión de un corazón humano, porque Jacob ya había construido una vida en ese lugar. Tenía familia, había trabajado años, había visto la bendición de Dios en medio de todo su proceso. En otras palabras, ya había una sensación de estabilidad sobre su vida. Ya estoy bien acá. Tal vez Labán no me quiere, pero Labán va a seguir diciendo cosas y todo va a seguir jugando a mi favor. Los hermanos de Labán no me quieren, pero a fin de cuentas yo ya tengo la riqueza. Y Dios le dice, sal de este lugar. Y eso
Es un mensaje confrontativo, porque yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios no te ha dicho que salgas de un lugar, pero nosotros nos quedamos en esos sitios? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, este lugar no está alineado con el propósito que yo tengo para ti, pero tú decides quedarte ahí? Hay un dicho que tenemos acá y es, yo prefiero, eh, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Viejo conocido que nuevo por conocer. Porque preferimos lo conocido antes que lo incierto. Preferimos lo que ya aprendimos a controlar aunque nos fastidie, antes de que podamos entender. Y terminamos aferrándonos a una estabilidad que no necesariamente marca un destino para nuestra vida. Y preferimos quedarnos ahí. Y la pregunta va para todos los que estamos acá. ¿Cuántos de los que hoy estamos en este lugar le decimos o le hemos dicho muchas veces al Señor, papá, yo me quiero quedar en este lugar? ¿Cuántas veces? Dime hoy en qué relación estás y si tu relación sí se alinea con el propósito de Dios, pero también dime cuántas veces te ha dicho que salgas de ese lugar y tú has preferido quedarte en ese sitio, así no sea cómodo para ti. Decimos mucho acá la frase de el lugar, de la zona de comodidad incómoda, porque aunque yo me sienta incómoda en este sitio, se siente cómoda, porque ya la conozco, ya sé cómo lidiar, ya sé qué es lo que va a venir, ya sé qué es lo que va a responder. Y cuando el Señor te dice, salte de este lugar, salte de esta zona porque tengo algo mejor para ti, entonces no, me adapté. Me adapté a esto, Señor. Me adapté a lo que me incomoda, pero me mantiene estable. A fin de cuentas, decía una amiga, a fin de cuentas, todos los hombres son así. Entonces yo, ¿para qué me meto con otro? Mejor me quedo con este. Hay algo mejor que el Señor tiene para ti. Y hay personas que saben que un lugar ya no los edifica, que una etapa ya terminó, que un ambiente ya no te hace bien, pero aún así no sales de ese lugar. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Cuando todos estamos escuchando la historia de Jacob y Labán, ¡uy! Ese Labán es un terrible, ese Labán es un manipulador, ese Labán es una mala persona, ese Labán es esto y esto y esto y esto. Y ese Jacob, ¿qué hace ahí? ¿Y tú qué haces ahí, Jacob? ¿Tú qué haces en el lugar donde estás hoy? ¿Tú qué haces en el lugar donde Dios te dijo, sal ya? Porque el Señor se lo dijo. Y a veces justificamos las cosas diciendo, es que tengo que aguantar. Pero si el Señor acá le está diciendo, Jacob, sal de ese lugar. Yo había aguantado. Probablemente Jacob esperó en algún momento el cambio de Labán y no lo hubo. No lo hubo. Y Labán pudo haber tenido mucho provecho de la relación con Jacob y haber sido bendecido también. Pero su sensación de querer ser más no lo dejó y el Señor no le permitió. Sal de ese lugar. Y a veces nos salimos de ese lugar no porque no escuchemos a Dios, sino porque tienes miedo. ¿Qué es lo que tienes? Identifícalo hoy. ¿Es miedo a volver a empezar? ¿Es miedo a perder lo que ya construiste? Hay personas que dicen así, yo ya construí muchas cosas. Yo ya invertí muchas cosas acá. Tiempo. Nadie me va a volver a amar. Nadie me va a volver a contratar. Nadie me va a volver a elegir. ¿Y quién te dijo eso? ¿Eres tú mismo saboteándote con tus propios pensamientos o Dios te dijo eso? La frase es mejor viejo por conocido que nuevo por conocer. Termina deteniendo procesos que Dios quiere mover en tu vida. Jacob también estaba en un lugar donde había visto la provisión de Dios, donde había trabajado, donde había prosperado. Pero Dios le estaba diciendo que su propósito no se iba a quedar en ese lugar. Y puede ser
que hayas construido muchas cosas buenas en esa relación, en ese trabajo o en ese proyecto. Pero eso no quiere decir que Dios no te haga prosperar en otros lugares. No todo lugar donde fuiste bendecido una vez es el lugar donde debes quedarte para siempre. Por fe, dice Hebreos 11:8, y hemos leído ese capítulo acá varias veces. Por fe, Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó a salir de la tierra en la que estaba y le prometió que le daría una como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mira, la obediencia no siempre es cómoda. Eso es real. La obediencia no siempre es cómoda, porque muchas veces implica dejar lo seguro para caminar hacia lo incierto. La zona de comodidad incómoda. Pero ¿sabes qué? Que la obediencia siempre es más segura que la comodidad. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia te mantiene dentro del propósito y el control de Dios, incluso cuando tú no entiendes completamente el camino. Y quiero que la escuches otra vez. La obediencia no siempre es cómoda, pero a veces la obediencia es el camino más seguro, porque te mantiene dentro del propósito y del control de lo que Dios tiene para ti, incluso cuando no conoces completamente el camino. Esa es la clave. Es así. Jacob pudo haberse quedado en ese lugar argumentando que allí tenía todo su sustento, su trabajo y su estabilidad. Inclusive, Jacob fue y habló con Lea y con Raquel y les dijo: oigan, me voy a ir. ¿Sabes qué? Jacob estaba dispuesto a dejar a sus esposas. Porque él les pregunta: he hecho todo por su padre, he trabajado por su padre, ustedes han visto todo lo que he hecho, ustedes han visto cómo se ha comportado su padre, ustedes han visto cómo han sido sus hermanos conmigo. El Señor me ha dicho que me vaya de este lugar. Pero él entendió que cuando Dios habla, la seguridad no está en el lugar donde estamos, sino en la presencia de quien me acompaña a ese nuevo lugar, a ese nuevo sitio. Y esto confronta. Esto es personal, porque en algún momento todos los que estamos acá nos hemos aferrado a lugares, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que están hoy acá se han aferrado a lugares. A procesos o a temporadas donde Dios ya nos habló. Dios ya te habló. Y tú sabes que lo que estás pasando sobre tu vida no es lo que Dios quiere que pase contigo. Tú lo sabes. Tú sabes que fuiste diseñada o diseñado para estar en un lugar donde haya amor, donde haya paz, donde haya tranquilidad. En un trabajo donde también haya esa paz y esa tranquilidad. En un proyecto. Y a veces Dios ya nos habló. En esos procesos o en esas temporadas donde el Señor ya dijo, pero nosotros no hemos salido. No porque Dios no haya sido claro, sino porque no hemos querido soltar. No hemos querido soltar. Y es en ese punto o en ese momento donde el corazón humano se divide entre lo que ya conoce y lo que Dios está pidiendo. El lugar a donde Dios te está pidiendo que entres. ¿Con qué decides quedarte? ¿Con lo que tú ya conoces? ¿Con esa persona que ya conoces? ¿O con lo que Dios te está diciendo? Suelta y entra a este lugar. Entre lo que nos da hoy una seguridad emocional y entre lo que exige fe de parte de nosotros. El problema es que muchas veces nos quedamos en los lugares que nos generan emoción. Emoción y no estabilidad. Y por eso es que quizás hoy Dios no te está quitando algo. Salir de un lugar
no es sinónimo de un Dios que te quita algo. Porque hay momentos donde Dios no te sostiene en ese lugar. Hay momentos donde Dios habla para sacarte de ese lugar. Sé que es fuerte. Sé que es fuerte salir de un lugar donde nosotros sabemos que ya estamos acostumbrados. Más aún cuando nuestras emociones aún están a flote. Más aún cuando nuestras emociones aún duelen. Aún sienten. Pero es mucho más fuerte cuando Dios te habla y te dice, ya es hora de salir. Aún cuando tú sientes que inclusive apenas estás acomodándote o empezando a estar cómodo. Y aunque esto es difícil, hay un Dios que sostiene cada cosa que pasa en nuestras vidas. Mira, Jacob llega a un momento decisivo de su historia, donde todo lo que venía acumulándose durante años, finalmente lo confronta. Todo. El momento en que decide obedecer a Dios y salir de la casa de Labán, empieza a cerrar un ciclo de injusticia, de manipulación y de desgaste emocional. Entonces Jacob va a donde sus esposas, les habla y sus esposas le dicen, mira, ¿sabes qué? De hecho, nuestro padre también se está comportando de la misma manera con nosotros. Y lo que nosotros, nuestro padre, de parte de nuestro padre y nosotros ya no vamos a tener nada. En cambio, lo que tú tienes le pertenece a nuestros hijos. Entonces Jacob no solamente sale en silencio de ese lugar, sino que decide obedecer una voz firme de parte del Señor, aun cuando eso implicaba confrontar una historia de larga tensión y conflicto. Pero como no todo sale como lo esperábamos, porque cuando tú tomes esa decisión de salir de esos lugares donde no perteneces, no quiere decir que al instante todas las cosas se van a arreglar. De eso se trata la fe de Dios, de eso se trata el sostenimiento de los procesos con Dios. De que hay cosas que van a tambalear al principio, pero cuando tú entiendes que Dios toma el control de tu vida, cosa por cosa se va a ir solucionando. Entonces Labán se entera de que Jacob se fue junto con sus hijas y se llena de enojo porque Labán sabía que las riquezas que él había medio podido obtener eran a causa de Jacob. Entonces se enoja y se va detrás de él. Y cuando lo alcanza, le dice, ay, ¿sabes qué? Es que tú no me dejaste despedir de mis hijas. Le miente. Te llevaste a mis hijas y ni siquiera me avisas. Entonces lo confronta con acusaciones y con reclamos, como si Jacob fuera el responsable de todo lo que había sucedido. Hay personas que son expertas en esto. Hacen las cosas y cuando uno toma la decisión de poner un límite, entonces se enojan. No les gusta y lo toman en contra de uno. Y en ese momento se revela una tensión entre la versión de los dos. Pero cuando hay sobre la mesa una verdad que Dios había sostenido durante todos esos años, y al final Jacob le dice, mira, todo lo que tú has hecho, yo me voy de ese lugar. Y hay algo que sucedió en la historia, si ustedes quieren, léanla, pero en la historia antes de que Jacob llegara a encontrarse con Labán, de que Labán llegara a encontrarse con Jacob, Jacob tiene un sueño, Labán tiene un sueño, perdón, y se le dice, mira, no, prácticamente era Dios diciéndole, no te metas con Jacob, déjalo ir de ese lugar. Y llega ya Labán a encontrarse con Jacob, tienen esa confrontación, Jacob le cuenta cómo se ha sentido y le dice, déjame irme. Él llegó allá con una mentira y llegó a... Resulta y pasa que en ese momento nuestra querida amiga Raquel se había llevado una cosita que no le pertenecía. Y llega ya Labán peleando por eso, por la misericordia del Señor. Lo que Raquel llevaba no fue descubierto. Y entonces al final termina diciéndole Jacob a Labán, mira, ¿sabes qué? Que el Señor vigile entre tú y yo cuando nos separemos el uno del otro. Que el Señor sea quien vigile. En ese instante, Jacob no responde con venganza, pero sí establece un límite. Y ese es al punto al que quiero llevar. Mira, nuestra vida también depende de establecer ciertos límites claros con ciertas personas o con ciertas cosas. Ya no se trataba acá de seguir explicando y volviéndole a explicar a Labán y a sus hijos por qué se había ido, ni de seguir justificando su integridad, porque a veces nos basamos en yo hice esto. Aquí ya no se trataba de eso. Ella no justificó su integridad porque Jacob sabía quién era, sabía quién había sido. Acá se trataba de cerrar ese capítulo y Jacob entiende
que hay momentos donde Dios no solo te está llamando a salir de ese lugar, sino también a poner límites a lo que puedes seguir teniendo acceso a tu vida. Ahora la pregunta es, para los que ya soltaron, para los que tomaron esa decisión, ¿estás poniéndole esos límites o estableciste esos límites a lo que hoy todavía sigue teniendo acceso sobre tu vida? Porque no todo aquello, lo que te formó, te debe acompañar a la siguiente etapa de tu vida. Y eso pasa hoy en día. Muchas personas no solo necesitamos salir de lugares, sino también necesitamos aprender a cerrar ciertas puertas, porque hay relaciones, ambientes, dinámicos o procesos que ya cumplieron el propósito contigo. Y en ese punto, la obediencia también se convierte en sabiduría para tu vida, para poner esos límites sanos. Mira, Jacob no solo se va, él confronta, expresa lo que vivió, expone la injusticia y deja claro que su proceso no fue como Labán ni como los hijos de Labán lo estaban presentando. Y aunque no lo hace desde la violencia, porque él no la usó, sino desde la verdad, se nota el respaldo de Dios. Suelta lo que Dios ya te pidió soltar. He estado contigo durante estos 20 años. Tus ovejas y tus cabras nunca perdieron sus crías, y yo nunca comí de tus carneros. Le dice Jacob a Labán en Génesis 31, versículo 38. Y en esa confrontación se cierra un ciclo. Y quiero que entiendas algo, no fue con destrucción, fue una separación, no hubo venganza, hubo un límite en ese lugar. Un pacto que marca el final de una etapa y le da inicio a otra. ¿Sabes por qué? Porque al final poner límites no es falta de amor. Es obediencia también. Es entender que no todo lo que fue parte de tu proceso puede seguir siendo parte del destino de lo que Dios va a hacer contigo. Y Jacob llega a un momento donde entiende que hay que soltar lo que Dios ya no estaba respaldando en ese instante de su vida. Ya no lo estaba respaldando. Aunque haya sido parte de una temporada importante de la vida para Jacob, encontró a sus 2 esposas, trabajó, obtuvo sus riquezas, obtuvo todo lo que tuvo en ese momento, pero el Señor le dijo, sal de este lugar. Y él lo entendió. Y lo más fuerte de todo esto es entender que muchas veces el dolor no viene de salir. Porque muchas veces nosotros creemos, no, Joa, pero ¿cómo voy a salir de este lugar? ¿Cómo es que me voy a ir de este lugar? ¿Cómo voy a hacerle? ¿Qué va a pasar conmigo? El dolor muchas veces viene de lo que tuviste que soportar antes de salir. Y el Señor sabe que para ti no es fácil cerrar círculos o capítulos, especialmente cuando hubo esfuerzo, lágrimas, tiempo y entrega sobre ese lugar. Gracias, Ale. Pero llega un momento donde Dios no solo te invita a salir. ¿Sabes qué? Dios te va a dar la fuerza para no mirar atrás con culpa, sino con entendimiento. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Y es que hay personas que siguen atrapadas emocionalmente en lugares donde ya saliste de ahí. Físicamente ya saliste. Y Dios hoy no solamente te está diciendo sal de ese lugar, sino también cierra bien, suéltalo bien, no regreses a lugares donde tu corazón ya se drenó. Porque lo que Dios cierra no es para que te pierdas, muchas veces es para proteger tu vida, para proteger tu corazón. Al final de esta historia, y lo que vemos en la vida de Jacob, no es solo el relato de un hombre que trabajó, sufrió y prosperó, no, sino el testimonio de un proceso donde Dios estuvo presente en cada etapa. ¿Sabes qué? A veces decimos es que Dios se quedó en silencio. Es que el Señor se quedó en silencio. Pero Dios estuvo con Jacob en todo momento, en las épocas difíciles, en las épocas injustas, en las épocas donde parecía que nada tenía sentido. Y Jacob no era perfecto. Jacob no fue perfecto. Pero Jacob sí fue guiado y siguió la guía. Él no siempre entendió lo que estaba pasando, pero fue sostenido. No siempre tuvo un camino fácil, pero ese camino que era difícil nunca estuvo fuera del alcance de Dios para su vida. Nunca.
Y es que cuando nosotros hacemos todo el recorrido de Jacob, uno se da cuenta que Dios no solo estuvo con Jacob cuando lo bendecía, no solo fue ahí, sino estuvo cuando estaban caminando, cuando estaba cambiando, cuando lo estaban manipulando, cuando lo estaban acusando, y también cuando le estaban diciendo, sal de aquí. Hasta ahí estuvo. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente está en los momentos de estabilidad, pero no es así. La verdad es que Dios está en tus procesos incómodos, en las temporadas de injusticia, en los momentos donde Él mismo se está moviendo o te está moviendo a salir de ese lugar donde ya terminó, donde ya se acabó. Y quizás esa es una de las lecciones más fuertes de esta historia. Es eso, que no todo lugar donde hay fruto es el lugar donde debes quedarte. Y no todo lugar donde hay dolor es el lugar donde Dios se ha ido de tu vida. Y es difícil, ¿no? Vuelvo y repito, la zona de comodidad incómoda es difícil de soltar. Y van a haber procesos donde Dios te dice, sostente acá. Pero van a haber otros donde Dios te dice, sal de acá. Porque el propósito de Dios para tu vida no es que te adaptes a la incomodidad, sino que camines hacia ese cumplimiento de lo que Él ya preparó para tu vida y de lo que Él ya dijo que iba a hacer contigo. Es ahí. Y esto es personal. Porque ¿sabes qué? Cada uno de nosotros, en algún momento, nos hemos quedado de más tiempo en lugares del necesario, del que debíamos quedarnos. Nos hemos quedado más tiempo en relaciones, nos hemos quedado más tiempo en procesos o en temporadas donde mucho más tiempo del que debíamos quedarnos. No porque Dios no haya hablado, sino porque nuestro corazón humano se aferra a todo lo conocido. ¿Sabes qué? Inclusive, aunque lo conocido no sea saludable, aunque lo conocido ya no sea correcto. Nos acostumbramos a eso. Te adaptaste tal vez a eso. Por eso la historia de Jacob nos muestra que cuando Dios te diga, sal de ahí, no es porque te esté quitando algo a tu vida, sino porque te está dirigiendo hacia un lugar que tú aún no puedes ver. Y aunque esto implique caminar por la incertidumbre, aunque esto implique una obediencia, la obediencia siempre será el lugar donde la voluntad de Dios se encuentra con el destino de nuestra vida en este mundo. Y por eso quizás hoy no es solamente una historia de un hombre que pasó muchos años donde se le cambió su salario, donde se le manipuló y donde se sobreesforzó. Tal vez no solamente la historia de él, sino un espejo para nuestra propia vida. ¿Sabes por qué? Porque hay decisiones y momentos que tú tienes que actuar, en los que tú tienes que empezar a actuar porque Dios ya habló. Hay puertas que si tú no cierras, adivina qué, Dios te las va a cerrar. Porque esos ciclos donde tú ya terminaste, tú ya no perteneces. Y lo único que nos falta sobre nuestra vida no es más señales de fuego de parte de Dios, es obediencia, familia. A veces eso es lo que falta. En ese momento, o yo pienso que ahora, todo el mundo, o los que estamos acá, deberíamos preguntarnos, ¿cuántas veces en mi vida Dios ya habló, pero preferí quedarme por comodidad? ¿Cuántas veces Dios te dijo que cerraras esa etapa de tu vida, pero seguiste sosteniéndola una y otra y otra y otra vez? ¿Y cuánto tiempo llevas llamándole seguridad a lo que en realidad se volvió una carga sobre tu vida? Porque va a llegar un punto donde Dios no solamente va a guiar tu vida hacia adelante, sino que también te va a estar pidiendo que sueltes lo que te detiene, lo que está por delante tuyo. Como la bolsa de representación o la maleta de la que hablábamos hace unos días.
y vas con la bolsa y vas con la maleta. Y el Señor te dice, suéltala, porque allá está tu destino, pero tú sigues aferrado a algo que ya no pertenece a tu vida actual. Obedecer no siempre va a ser fácil, pero sí es necesario. Y quizás hoy Dios no está hablando para condenarte, sino para liberar tu vida. Tal vez hoy no te está hablando para quitarte algo, sino para soltarte de algo que ya no debes seguir cargando. Y cuando Dios habla así, lo que antes era confusión comienza a ser una nueva dirección. Y el Señor sabe cuán difícil es soltar. No es que el Señor ignore nuestro dolor, Él reconoce. Jacob, aunque estaba con muchas riquezas en ese momento, tuvo que pasar por un proceso de incomodidad al salir de ese lugar, sin saber qué iba a pasar de su vida. Tenía que devolverse hasta el mismo lugar. Vete a casa de tu padre y de tu abuelo. Tenía que devolverse y eso era incómodo. Moverse de un lugar donde él estaba aparentemente bien era incómodo sobre su vida. Él sabía cuánto te duele, él sabe cuánto te duele, él sabe cuánto te duele de alejarte de un lugar al que le invertiste tiempo, amor, esfuerzo tras esfuerzo. Lo que pasa es que el Señor vio algo que tú no has visto y Él ya sabe qué es lo que te quiere entregar. Si todos supiéramos y si el Señor nos dijera, mira, salte de acá y vete a tal lado porque te voy a entregar tal cosa y tal cosa y tal cosa, sería más fácil para nosotros soltar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la seguridad como seres humanos y psicológicamente nuestro cerebro le gusta todo lo que sea seguro. Si hay algo que le metemos acá que es desordenado, nuestro cerebro por lo general le hace el quite, no lo quiere entrar. Por eso es que cuando nosotros estamos en alguna clase y nos están explicando algo y no entendemos, nos frustramos y nos duele la cabeza porque al cerebro no le gusta lo que entra desordenado. Todo aquello que es ordenado, Él lo recibe, pero cuando es desordenado, le cuesta aceptarlo para su vida. Pero el Señor ya vio y ya sabe qué es lo que tiene para ti. Entonces, aunque sería más fácil que el Señor nos entregara y nos dijera cuál es el lugar en el que nos va a poner, ahí no podríamos mostrar si nuestra obediencia es genuina y por convicción, o si nuestra fe es genuina o por convicción, porque haríamos todo por conveniencia. Si el Señor me muestra dónde voy y a mí no me gusta, entonces yo no me voy. Ahí es donde empiezas a creer que tu Creador tiene muchas mejores cosas para ti, inclusive que las que tú te imaginas que Él tiene.